el proceso de nuestra reunión sincrónica con el objetivo de presentar los organizadores gráficos que realizamos a partir pues, de esta fase, que es colaborativa. Entonces, me presento, mi nombre es Alex Horta Medina y voy a dar inicio con la exposición de los organizadores gráficos elaborados por mi parte. Entonces, Andrés, podemos pasar. Bueno. En primer momento, tenemos el organizador del aprendizaje autorregulado, el lugar de la cognición, la metacognición y la motivación. Esta lectura, como lo mencionamos anteriormente, es obligatoria, entonces vamos a hablar un poquito acerca de ella. De esto, tuve información muy importante y pertinente donde pues por medio de la lectura comprendí que para que haya un aprendizaje autorregulado, un aprendizaje autónomo, se requiere de estos tres procesos, o sea, la cognición, la metacognición y la motivación, porque todo se une y pues se relaciona entre sí. Cuando estos tres procesos se trabajan juntos, es muy probable que exista un buen aprendizaje. Entonces, se especifica que la cognición se refiere a esos procesos mentales relacionados con el aprendizaje, cómo percibimos, procesamos, cómo organizamos y también cómo recordamos esa información. Este proceso permite pues también adquirir nuevos conocimientos, utilizar estrategias, que es lo más importante para resolver pues las diferentes tareas desde diferentes aspectos. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, este proceso ayuda a retener y entender la información por parte de los estudiantes. ¿Listo? Entonces, vamos con la metacognición. Pues, es un conocimiento y control que tiene una persona sobre sus propios procesos cognitivos. O sea, según el documento, se especifica que existen dos procesos que se deben de tener en cuenta, que son pues el conocimiento metacognitivo, que es saber qué estrategias cognitivas existen. O sea, tenemos que preguntarnos cuándo y por qué son necesarias. ¿Listo? Y existe la opción B, que es la regulación cognitiva. Es la capacidad de planear, de monitorear y de regular el propio proceso de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, vamos ahora con el proceso de motivación, que es el último que se especifica en la lectura, que es clave también en el proceso de un aprendizaje autorregulado. La motivación se comprende principalmente como lo que impulsa al estudiante a autorregular su aprendizaje, es decir, no solo saber y controlar procesos cognitivos, sino querer usarlos de forma significativa. Entonces, para comprender mejor este aspecto, como tal, este concepto, es como esa fuerza interna que tiene cada estudiante y creo que también existen fuentes externas que impulsan el anterior mencionado. Entonces, esto dirige a que exista una conducta de cumplimiento hacia las metas de aprendizaje. Entonces, el autor, Salma Lance, nos menciona que la motivación es un componente esencial porque, pues, cuando existe un alto nivel de motivación, favorece de forma significativa al estudiante. Entonces, como parte fundamental, debemos considerar y podemos postular el siguiente ejemplo, teniendo en cuenta los diferentes conceptos que mencionamos. O sea, en la cognición, precisamente el estudiante repasa apuntes, podemos asimilarlo por esta parte, organiza información, hace mapas mentales, mapas conceptuales, pues para poder retener mucho más esa información, ¿listo? La metacognición tiene un punto clave en este proceso y es que el estudiante se pregunta, ¿esta forma de repasar sí me está ayudando para para mi conocimiento? ¿Debo mejorar algo? ¿Debo seguir lo que estoy haciendo? Ese proceso nos lo ayuda por medio de la metacognición. La motivación, por otra parte, se fija en las metas, o sea, qué quiero hacer, qué posiblemente debo hacer para tener una buena nota. Si yo estudio, si soy responsable, pues voy a adquirir un conocimiento mucho más efectivo. Entonces, el rol del estudiante es totalmente significativo, ya que esto, pues, hace cuestionamientos acerca de su propio conocimiento autorregulado, también planea y evalúa lo que está haciendo. Entonces creo que es una necesidad pertinente poder abordar estos temas en el ámbito académico para pues sembrar como esa semilla para un aprendizaje autónomo y autorregulado en los estudiantes.
Entonces ese sería mi primer organizador. Entonces, Andrés, podemos seguir al siguiente. Bueno, entonces la segunda lectura que escogí de mi parte, esto tiene que ver con la influencia del aprendizaje autónomo en la autoestima de los estudiantes de quinto año de básica. Entonces, esta lectura fue una investigación que se realizó de forma muy significativa donde se especifica que la autoestima es un proceso fundamental en los estudiantes y como ya lo sabemos nosotros, digamos, por medio de la autoestima nosotros podemos poder cumplir con esas metas, podemos tener momentos tanto de bienestar emocional como también de bienestar mental para poder cumplir con todo lo que nos disponemos en la vida. Entonces, se especifica que la autoestima es un elemento esencial para la formación personal de los estudiantes desde el aspecto personal como en el educativo. Entonces, se especifica que cuando un estudiante tiene una buena calificación, tiene un buen proceso de aprendizaje, su autoestima, por ende, va a aumentar. ¿Listo? Entonces, se especifica en la investigación que la autoestima se construye por medio de la interacción social, o sea, por nuestras relaciones, por todo lo que vivimos el día a día. Entonces, esa autoestima se ve reflejada por nuestro entorno. ¿Listo? Hay algo muy importante y en la investigación no se menciona, pero me parece pertinente hablarlo, y es acerca de un experto que es Walter Rizzo, que es un psicólogo que habla mucho de la autoestima y especifica que para que exista una buena autoestima se deben de cumplir con 4 pilares que se deben enseñar también en el ámbito académico, que es la autoeficacia, el autorreforzamiento, la autoimagen y el autoconcepto. O sea, que por medio de estos conceptos, de estos pilares, se puede enseñar a un estudiante a valorarse a sí mismo y también a crear relaciones saludables en pro, pues, de su bienestar. ¿Listo? Entonces, se especifican los factores de riesgo que ocasionan en los estudiantes, pues una poca autoestima, entre eso, pues los conflictos familiares, conflictos escolares, conflictos sociales y también, pues el poco apoyo que a veces existe en el ámbito familiar, pues con base a los estudiantes. ¿Listo? Entonces especifica que el aprendizaje autónomo, pues ayuda a la independencia, ayuda también a planificar, a evaluar a los estudiantes y pues de manera muy, muy directa, pues ayuda a que los estudiantes sepan estructurar nuevas herramientas de seguimiento que puedan promover un aprendizaje totalmente significativo y por ende cuando los estudiantes se vuelven responsables y tienden a tener, digamos, esa valoración significativa en que ellos sí pueden lograr un aprendizaje autónomo, pues su autoestima inmediatamente va a ser muy buena. Entonces, el objetivo de esta investigación fue realizar como una estrategia psicopedagógica, pedagógica para aumentar, pues, el autoestima y el aprendizaje en los estudiantes. Entonces, los métodos que utilizaron fueron encuestas, la observación y una prueba para poder medir y llevar a cabo este resultado donde se refleja que la implementación de esa prueba aumentó el aprendizaje y el autoestima de los estudiantes. Entonces, como necesidad, esta investigación pues destaca la importancia de llevar a cabo más investigaciones en el ámbito académico con el fin de poder evaluar el autoestima de los estudiantes y también poder estructurar esas herramientas de seguimiento que puedan promover un aprendizaje autónomo y también puedan mejorar la buena autoestima en los estudiantes y pueda adquirir en su bienestar tanto mental como emocional por parte de los estudiantes. Entonces creo que es muy importante y sería mi parte en esta explicación de los organizadores realizados. Muchas gracias. Gracias, compañero, por su presentación. Ahorita continúa la compañera. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Paola Andrea Marles. Voy a iniciar entonces con la lectura mandatoria. Y entonces ahí encuentro 3
digamos que 3 conceptos que están articulados, que son la metacognición, la motivación y la autorregulación, para poder que se dé el aprendizaje autorregulado. Por eso le puse como título aprendizaje autorregulado y alrededor los otros conceptos. Entonces, pienso que no se puede dar al final como este resultado si falta alguno de estos componentes. Si hablamos, por ejemplo, de la motivación, estamos hablando de todo lo que nos lleva como a movernos hacia algo. Es como una fuerza, algo que nos inspira, que nos impulsa hacia una meta determinada. Es como lo que nos lleva a querer descubrir más. Es un poco también, tiene también como algo de curiosidad, ¿sí? Por querer saber más, por poder resolver alguna situación. Y no se queda solamente en ese impulso, sino que por supuesto nos lleva a poder procesar información y a interiorizarla y a cumplir nuestro objetivo. Por lo tanto, es supremamente importante. Pasemos a la autorregulación. La autorregulación implica procesos motivacionales y también de metacognición, pero al mismo tiempo también lleva como componentes socioculturales. Es compleja la autorregulación porque implica autoeficacia, automotivación, agentividad. En la autorregulación destaqué el modelo de Zimmerman, donde habla del sistema de procesos complejos como lo acabé de mencionar. De él es que viene esta teoría, en donde dice que interactúan diferentes aspectos, incluyendo pues variables socioculturales. Bueno, ahora pasemos a la metacognición. La metacognición es lo que nos permite tener control y consistencia, y como también ser responsables en nuestro proceso de aprendizaje, desde el inicio hasta que alcanzamos como el propósito, la meta que nos hemos establecido. Es decir, que siempre va a haber un objetivo concreto en la metacognición y va a haber una regulación continua desde el comienzo hasta el final. Bueno, en la lectura destacan 2 modelos, que son el de Dan Brown y el de Flavel. El de Dan Brown, que es más hacia un control voluntario y consciente de nuestra propia actividad cognitiva. Y el de Flavel, que es más, incluye, le establece como 4 fases en la metacognición y habla de aspectos muy específicos en cada una de ellas. Pero podríamos como sintetizarlo en eso, ¿no? En monitoreo cognitivo, que incluye conocimiento metacognitivo, experiencias metacognitivas y metas cognitivas y sus estrategias. Entonces, ese sería el infograma de la primera lectura, y ahora pasaría a la lectura que elegí. Eso, ahí está. Déjame acá. Sí, bueno, entonces esta lectura se llama Modelo de Estrategias de Aprendizaje Autónomo para el Pensamiento Crítico y Creativo en Estudiantes de Educación Primaria, por Inés Varias. Fue un estudio, una investigación que se realizó en una escuela en Perú. Se trabajó con un muestreo de 58 niños, se les hizo un test sobre el pensamiento crítico y creativo. Y a partir de ahí, pues el objetivo era crear un modelo de estrategias de aprendizaje autónomo orientado al desarrollo de estos pensamientos crítico y creativo. La autora, primero que todo, pues ella empieza como hablando de la importancia de ejercitar estos 2 tipos de pensamientos, sobre todo en este mundo en el que vivimos tan cambiante, tan lleno de distracciones, un mundo lleno de, en pleno auge de tecnologías, en donde independientemente de esto, a los estudiantes les corresponde pues ser responsables
asumir la responsabilidad de aprender a aprender y de desarrollar su propia autonomía. Digamos que es una demanda cada vez más fuerte. Ella define que estos dos tipos de pensamiento a los que se apunta, a los que se quiere llegar, son habilidades de orden superior y que los estudiantes los desarrollan en diferentes contextos, como tomando decisiones, solucionando problemas. Bueno, entonces por esto mismo, ella habla de la gran necesidad que existe, pues, de que hayan cada vez más profesores preparados que puedan manejar estrategias para trabajar con los niños estos dos tipos de pensamiento. En el estudio se tienen muy en cuenta sobre todo dos teorías, o sea, ya parte de la teoría de Piaget y de la de Vygotsky. Es súper importante, les da de verdad como una gran parte. Entonces ella ahí, por supuesto, retoma todo lo que plantea Piaget con su teoría de los diferentes momentos de desarrollo cognitivo del ser humano. Y también nos recuerda cómo para Piaget es súper importante, o sea, para el proceso de aprendizaje y el proceso educativo apuntará definitivamente a desarrollar seres autónomos, críticos y creativos. O sea, es como va tejiendo todo. Como va tejiendo todo, pues también con el propósito de su investigación. Bueno, por otro lado, Vygotsky desde la parte de la interacción social, desde la necesidad de nosotros como docentes brindarles a los niños diferentes situaciones en donde ellos puedan solucionar y vivenciar cosas con sus pares y con los docentes. Entonces, le da mucha importancia Vygotsky, partiendo de ahí, el estudiante mismo puede darse cuenta como de qué tanto sabe y se da cuenta como de sus limitaciones, y ahí es donde es súper importante pues que el papel que juegan sus pares y los docentes. Para Vygotsky también es súper importante el desarrollo de la autonomía. Y cuando habla de la autonomía, a mí se me acerca también mucho como a lo que hablamos en todas estas lecturas, a lo que se refiere como un proceso autoevaluativo, y también toca como mucho la parte metacognitiva. Para todo esto, para Vygotsky es muy importante que el docente tenga un rol activo y, como decía, pues ahora que le proporciona a los estudiantes de verdad diferentes escenarios para que trabaje de manera cooperativa. Y de esa manera el estudiante podrá llegar como a de verdad consolidar la parte cognitiva. Bueno, ya luego en la investigación se pasa mucho como a definir qué son el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Y bueno, los dos están directamente relacionados con la resolución de problemas. El pensamiento creativo, por un lado, produce ideas, opiniones, como aspectos originales para dar solución a los problemas. El pensamiento crítico produce, por otro lado, ideas lógicas y criterios para resolver esos problemas. Y los dos juntos, la suma de estos dos, dan como resultado el proceso cognitivo. Bueno, ahí ya finalizaría con la segunda lectura. Gracias. Muchísimas gracias, compañera. Bueno, eso, me llamo André Felipe Yaima Álvarez. En ese momento voy a hablarle de el primer gráfico que elaboré, que básicamente nos lo pide la guía, que todos tenemos que leerlo, y hablar un poquito de la metacognición, ¿no? Quiero profundizar en lo que mis compañeros han hablado, básicamente
Aquí cuando habla que es un proceso mental que implica en comprender y pensar y recordar y resolver problemas, ¿no? Pero se destaca mucho en las bases del aprendizaje escolar, cómo se está em, organizando ese aprendizaje, cómo se está estructurando. El aprendizaje autorregulado también sugiere que a partir de la psicología cognitiva es la manera de cómo ir mejorando esos procesos a los estudiantes y es una herramienta también para los educadores para que por medio de esos procesos y teniendo en cuenta los procesos cognitivos que hablan de la memoria, la atención y la percepción, se puede ayudar a que ellos comprendan a profundidad, pero también tengan en cuenta cómo pueden ir mejorando en su aprendizaje, teniendo en cuenta cómo se manejan estos procesos, ¿no? Y el otro que podemos hacer es la relación directa estrategia en la cognitiva, ¿no? Que hablamos de cómo la memoria ayuda a organizar nuevas estrategias del aprendizaje para ellos, ¿no? Hablando un poquito más de la metacognición y como lo mencionaba, en Flavel, este autor, él decía que sobre las personas y las tareas, herramientas que se le dan para ello en un primer momento. Otro nos hablaba de las experiencias metacognitivas, ¿no? Que dar en cuenta las dificultades y avances que pueden ellos ir teniendo en el transcurso. Otra es brindar esas metas cognitivas, ¿no? Lo que sugiere lograr, lo que se quiere alcanzar, cómo es esa mejora. Y otras es las estrategias cognitivas con las metacognitivas, ¿no? Cómo él propone eso para que ayude mucho a tener ese aprendizaje autónomo y consciente, ¿no? Que es lo que busca esas nuevas estrategias psicopedagógicas y lo que se impulsa desde la misma, el aprendizaje autónomo, ¿no? Ese enfoque. Por otro lado, Bravo nos propone pues el conocimiento de la condición saber cómo, la regulación cognitiva, ¿no? Del saber cómo superar, planificar y evaluar todos esos procesos que van a involucrar una mejora continua también en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, pero también de las personas, porque no solamente se debe tener en cuenta la parte esta educativa, pero también cómo podemos ir mejorando, ¿no? Implementando esa estrategia. Y también habla de la relación de la autorregulación. Algunos autores consideran que es un sinónimo que no se debe dejar a un lado, pero tener en cuenta, porque eso influye en las metacogniciones, cómo se va regulando, cómo se va mejorando todos esos aspectos. Entonces, muy importante tener en cuenta la autorregulación como mejora en la metacognición, ¿no? Y en esos procesos que nos piden, ¿no? Ya hablamos un poquito de la motivación. Quiero profundizar acá, que es un conjunto de factores internos y eso es lo que impulsa el dirigir y mantener la conducta hacia una meta, ¿no? Es ver cómo, eh, alguna vez lo hablamos también, es implementar unas nuevas estrategias que ayuden también a que los estudiantes puedan tener esa manera, forma como tienen de aprender. No todas las personas, no todos los estudiantes tienen esa misma forma de aprender. Habrán personas que son más visuales, otras personas son más auditivas, otras más que todo son de comprensión lectora. Entonces hay que tener en cuenta para brindar nuevas estrategias psicopedagógicas que ayuden a tener diferentes tipos de aprendizaje que puedan tener como esa, una cierta manera como independencia, ¿no? Aspectos revelantes en el aprendizaje autorregulado ya desde la motivación, ¿no? Habla de dos aspectos muy importantes. La intrínseca que es intereses del gusto por aprender. Cuando vemos que hay estudiantes que tienen esa motivación de que profundizar en X o Y en tema que le apasiona. Por ejemplo, nosotros queremos profundizar en la neuropedagogía, en los conceptos, cómo se aplica, cómo se trabaja, cómo es la visión de las neurociencias. Es eso, tenemos esa motivación. Esa misma motivación deben tener ellos, ¿no? Y hablamos de la motivación intrínseca, ¿no?
que es la calificación y aprobación y clasificación, ¿no? Cómo se prepara todo eso para llegar al objetivo. Luego, hablamos de eh, sub, unos subtemas que las apoyen, que el aprendizaje incrementa las competencias, la ejecución que da de vivir y cómo ayuda a mejorar, y la autoconfianza, creencias sobre la capacidad para lograr resultados, ¿no? De esa autoconfianza, a través de la autoconfianza de ellos para que eso ayuda a que esa confianza pueden ayudar a mejorar esos procesos de aprendizaje. Atribución, casualidad, explicación del éxito o del fracaso, ¿no? Como por medio de X o Y cosas que no hayan podido, pues cambiar esa forma de pensar para que se sigan motivando en el aprendizaje y puedan continuar eh, y dejar esto atrás, ¿no? Que a veces eso es lo que busca la motivación, ¿no? Que no se quede ahí en el fracaso, sino que vaya más adelante. Hablamos también de la motivación del logro, que más que todo es la tendencia a buscar el éxito y dejar atrás el fracaso, ¿no? También de las relaciones con la autorregulación. La motivación permite iniciar y sostener y dirige estrategias cognitivas y metacognitivas que ayudan a estos procesos. Entonces, básicamente, esto es lo que busca con estas herramientas, ¿no? Tanto la motivación como también la metacognición y la autorregulación. Y ahorita pues quiero hablarle un poco ya de aquella lectura que escogí. eh, Más que todo es de herramientas tecnológicas para la educación del siglo XXI, ¿no? Todo lo que nos está proponiendo esa educación del siglo XXI, más un enfoque más autónomo, más dejar al lado las aulas normales para tener un aprendizaje autónomo desde la virtualidad, ¿no? Que esto es eso es lo que propone nuestra universidad, ¿no? Nuestra universidad es la pionera en la virtualidad en Colombia y en América Latina. De hecho, eso le ha ayudado a que esta universidad ya esté en España con sede, pero también que esté en Estados Unidos. Y hablando un poquito de este artículo que nos habla de la enseñanza en el siglo XXI y el aporte que hacía este autor es muy importante porque él hablaba de reflexionar sobre lo que comprende ajustar las estrategias para mejorar el desempeño académico, ¿no? Por ejemplo, mencionaba que los ambientes tecnopedagógicos favorecen el proceso en los estudiantes a analizar sus actitudes y cómo esta forma ayuda a que ellos tomen decisiones para poder ir afrontando todas esas herramientas que ayuden a la mejora. Y esto buscaba desde, digamos, moderando el aprendizaje, pero también tener en cuenta todo ese proceso de la metacognición. Eso es lo que nos Paredes ¿qué? Los propone por medio de este artículo, ¿no? Y ya, digamos, en esta habilidad de expresar cómo estoy aprendiendo, es una autoevaluación, implica que yo mismo evalúe si estoy entendiendo las estrategias y cómo me están funcionando, qué debo ajustar para ir mejorando esas formas, esas formas mentales, esas formas mentales de ajustar todo eso que tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Y también ha hablado un poco, ya para terminar, ha hablado mucho de la planificación de un proceso de manejo sin distracciones, evaluando cómo está esa meta que se ha propuesto, cómo me debo mantener en la disciplina, cómo la debo regular, pero cómo también bajo la supervisión de todos esos procesos, cómo eso me ayuda a mejorar, teniendo en cuenta estas nuevas herramientas de la tecnoeducación en el siglo XXI, que lo que ha venido a revolucionar estos estos conceptos anteriores de cómo eh, tuvimos la oportunidad también de recibir esos aprendizajes, ¿no? Esto es lo que viene a cambiar y a la importancia que también se puede aprender de una manera el aprendizaje autónomo, teniendo en cuenta una disciplina, teniendo en cuenta todas esas herramientas.
Eso es lo que le quería compartir en el día de hoy y con estos socialización de estos gráficos. Muchas gracias por su atención, por estar presente. Entonces, que tengan una feliz tarde para todos. Bueno, muchas gracias, compañero. Esto, como nos dimos cuenta, ya cada uno, pues, eso realizamos como tal la exposición de los organizadores gráficos que realizamos en nuestra bitácora. Esto, como siguiente punto, nos corresponde hablar un poco acerca de cómo fue la estructuración pues, de esa bitácora que realizamos. Entonces, me gustaría comenzar con dar mi experiencia con esta realización. En el primer momento del proceso de metacognición, pues reconocí principalmente los conocimientos previos que tenía acerca del aprendizaje autónomo, que lo realicé durante la primera fase acerca de la lectura de la bibliografía correspondiente pues a esa fase. Identifiqué algunos conceptos que ya tenía pues claros y también pues también di como mi experiencia acerca pues de ese proceso. Identifiqué también las habilidades que tenía para o las que tengo para la lectura, que son pues la responsabilidad y la motivación, así como también identifiqué debilidades como son el uso frecuente del teléfono y también pues la disposición de tiempo. Creo que esos textos especifiqué claramente en la bitácora que esos textos iban a ser totalmente significativos para mi conocimiento en este curso de especialización, en esta especialización que va a ser muy significativo para mi conocimiento y para mi futuro como psicólogo también, como psicólogo educativo, obviamente. Entonces, para este proceso de metacognición, planifiqué estrategias antes, durante y después de la lectura, o sea, de las dos lecturas correspondientes que se escogieron pues, en primer momento. Esto activé esos conocimientos tales como leer en voz alta, tomar apuntes y también algo muy importante, hacer mapas conceptuales y mapas mentales como para poder tener una visión de un conocimiento acerca de la percepción visual. También utilicé herramientas como Canva para poder plasmar dichas herramientas y también utilicé la inteligencia artificial para poder como estructurar mejor el texto que se tomó de cada lectura. Bueno, en segundo momento realicé el proceso de autorregulación. Utilicé un organizador visual, como lo mencioné, que me ayudó a seguir, digamos, como el paso a paso de las lecturas que iba a realizar. En la autoobservación, que creo que también estaba ese proceso, pues me di cuenta que la comprensión lectora me funcionó muy bien porque fui como teniendo en cuenta diferentes conceptos que no conocía, diferentes ideas, y también identifiqué algunas distracciones que me estaban ocasionando que no tuviera una buena lectura frente a los diferentes autores que estaba leyendo. Entonces tuve que reestructurar nuevamente ese organizador gráfico donde tuve pues un resultado muy positivo frente al mismo. Frente al último proceso de automotivación, pues fue muy esencial, ya que las lecturas están pues directamente relacionadas con mi formación en psicología y con los procesos educativos con los que pues estoy trabajando. Creo que fueron relevantes porque pues al fortalecer ese entendimiento sobre los modelos educativos y también pues sobre ese bienestar emocional y estrategias para promover autonomía, esto fue totalmente importante porque me está dotando esa información necesaria para poder en un futuro poder conocer y influir de manera positiva en el aprendizaje de los estudiantes. Pese a las dificultades, creo yo que pues mantuve la persistencia, organizando mi espacio, mis tiempos y también fomentando esas estrategias de lectura. Pues principalmente también algo muy a favor fue que evité estar postergando las tareas dar seguimiento a la planificación que elaboré
pues con un sentido de responsabilidad, lo que pues en cierta manera reforzó mi compromiso y mi disciplina para poder llevar a cabo de manera muy eficaz esta segunda tarea. Entonces quería compartirles eso acerca de mi bitácora, que fue lo que realizamos en primer momento. Muchas gracias, compañeros. Bueno, entonces continúo yo compartiéndoles cómo fue mi proceso. Inicio con el proceso de metacognición, que fue el punto en donde pues reflexioné muchísimo sobre mí misma y sobre la tarea que iba a llevar a cabo. Siento que no había hecho nunca antes, de verdad, este ejercicio como con tanta conciencia. Entonces me sentí como muy contenta, satisfecha, siento que me ayudó mucho porque siento que me situó con claridad, por ejemplo, al inicio frente a los conocimientos que tenía previos, porque normalmente pues, tú como que empiezas a una tarea y no te sientas antes a pensar en, bueno, pero ¿qué sé? ¿Qué sé? Porque obviamente tenemos conocimientos previos sobre muchas cosas, por no decir todas, algo sabemos. Entonces, eso fue un punto clave para darme cuenta pues, de mis fortalezas. Tenía fortalezas y también tenía debilidades para enfrentar pues, eso nuevo que tenía enfrente. Me ayudó también a establecer pues, las metas como con más claridad, y al establecer esas metas, pues planificar todo el proceso y, y no solamente pues en cuanto a tiempo, sino también pude conocer qué estrategias funcionaban mejor para mí. Escogí también los recursos necesarios, entonces hice todo un proceso reflexivo que me ayudó muchísimo, de verdad, desde la activación de conocimientos previos, como a conocerme más a mí misma para poder desarrollar la tarea de una manera pues mejor, de una manera más efectiva. En cuanto al proceso de autorregulación, pues pude planificar súper bien los diferentes momentos. Eso tampoco lo había hecho como antes. Pues así como que sentarme, escribirlos, no. Normalmente uno puede hacer como algo así mentalmente, de paso, pero haber hecho el ejercicio, ¿verdad? Que hizo una diferencia grande. Porque también pues me permitió reflexionar y evaluarme mientras estaba pues en cada uno de esos momentos desarrollando pues, lo que tenía que hacer. Entonces pude tomar decisiones para ajustar pues momentos en donde de pronto algo no funcionaba muy bien, donde algo no estaba siendo muy efectivo. Pude manejar mejor los momentos donde me desconectaba de pronto, donde estaba cansada. Entonces eso también me ayudó con la parte de motivación, porque a veces el cansancio también como que lo confunde a uno y causa esa desconexión y esa desmotivación. Entonces puede tener más control en esa tarea a desarrollar. Como puede tener más control, pues pude hacerlo de una manera más autónoma. Me gustó mucho, la verdad. En cuanto al proceso de automotivación, pues digamos que desde el comienzo, pues sí tenía un interés intrínseco, tenía interés por la lectura que escogí, por alcanzar mi objetivo. Pero como decía también ahora, pues hay momentos en donde definitivamente las cosas no funcionan como uno esperaba, por diferentes razones, internas y externas. Entonces pude como de verdad mantener ese impulso, siendo más consciente de, de, de lo que tenía que enfrentarme, de las estrategias, del cambio de estrategia si algo no funcionaba, y de esa manera pues no perdí como el norte. Entonces
En conclusión, lo que yo puedo decir con respecto a todo este trabajo de bitácora es que pude regular el proceso de verdad con bastante responsabilidad, con mucha reflexión y con mucha libertad de, de cómo quería asumirlo. No solo de que quería asumirlo, sino de cómo quería asumirlo. Hice un ejercicio de metacognición súper completo y, y pienso que sí llegué al objetivo de lograr el aprendizaje autorregulado con mucha motivación. Y bueno, en otras palabras, como le decía ahorita, también pude tener el control de la actividad y, y por lo tanto también como de todas las competencias que debía trabajar. Entonces, de verdad que me siento pues como muy bien con ese proceso de bitácora. Sí. Muchísimas gracias, compañera, por esa experiencia, por contarnos cómo fue todo ese proceso de la bitácora. Y pues ahorita quiero explicar un poquito más y como lo mencionan los compañeros también, ¿no? Esta primera parte donde más que todo nos lleva a la reflexión, ¿no? ¿Cómo ha sido mi proceso en el aprendizaje? ¿Cómo lo he ido abordando? ¿Cómo lo he trabajado? Y también me llevó a cuestionarme de las fallas, de por qué de pronto a veces, de una cierta manera, por no manejar los tiempos, de pronto aparece el estrés, aparece el cansancio y me llevó también a estructurarme, ¿no? A tener esa capacidad también de reconocer, pero también de cómo puedo ir poco a poco, como lo mencionan las neurociencias, ¿no? Los estudios de cómo adquirir un hábito bueno se va incluyendo en en el diario de vivir poco a poco, ¿no? Con pequeñas cosas. Eso es desde la neuropsicología, nos muestra eso, ¿no? De cómo yo voy integrando eso a mi vida, ¿no? Porque tenemos la tendencia y nuestra conducta es compleja, ¿no? Nos dejamos llevar a veces por rutinas, estructuras y a veces hay que tener mucho cuidado porque nos podemos perder también de esos procesos de aprendizaje. Eso es lo que me lleva a reflexionar con respecto a esa parte de reflexión primero, luego pues ya hablando un poquito más de, de esta planificación, organización y estructuración del trabajo, pues evidencié que las estrategias de mejora, ¿no? De sacar los conceptos claves, estructura, organizadores también que me ayuden a mejorar mi proceso de aprendizaje, ¿no? Como resumen. Y aquí quiero hacer algo, aclarar algo muy importante que nosotros debemos autorreconocernos. ¿Y qué es autorreconocernos? ¿Qué es autorreconocernos? Autorreconocernos es, por ejemplo, yo reconozco para mí la habilidad de mi aprendizaje, más que todo soy auditivo, ¿no? Se me facilita más auditivo, ¿no? Tengo esa capacidad de almacenar, de grabar, de guardar en mi memoria, ¿no? Hablamos también de esos procesos cognitivos. Entonces, esa es una de mis habilidades. A otros tendrán la habilidad, como lo mencionaba, de pronto de la lectura, se les facilita esa comprensión lectora. Otros más que todo son visuales. Es eso, ¿no? En esa parte, esa estrategia, ¿no? Que la tengo. Por otro, pues mejorar, digamos, los recursos, ¿no? Tenemos toda esa herramienta interactiva hoy con esta herramientas del siglo XXI que ayudan también a sintetizar y a mejorar los procesos de aprendizaje, que pues, digamos, ya la conocemos, hace parte también de que él nos enseñó también la universidad a usarlas. La gran mayoría de personas también lo utilizan hoy en día también para automatizar los tiempos, para mejorar. Todo eso es muy bueno. Bueno, el tiempo, ¿no? Es importante el tiempo. Aquí sí.
es importante tener en cuenta las neurociencias, ¿no? Aplicada a la neuropedagogía y de lo que estamos por medio de esa especialización de neuropedagogía del aprendizaje autónomo, nos lleva a esta comprensión de que debemos ir incorporando poco a poco estas técnicas de aprendizaje para ir mejorando y tener esa estructura, ¿no? Para no ir en contra también de nuestra propia conducta, ir mejorando poco a poco y tener, por ejemplo, ese autocontrol para ir también reflexionando, como lo hacía también Zulma, ¿no? Ella decía que era muy importante tener la metacognición, pero que permite superar como el aprendizaje y evaluar nuestro propio entendimiento y nuestro propio rendimiento con, con la lectura, con todos esos procesos que hacemos para poder ir mejorando, ¿no? Mejorar toda esa parte, estos gráficos o estas estructuras de mapas mentales van a ayudar que nosotros los conceptos los podamos eh, adquirir más rápido, ¿no? Desde la parte sistémica, ¿no? Teniendo en cuenta el enfoque sistémico que ayuda a ser más sintetizado, más enfocado en estos conceptos claves. Es eso. Por otro lado, pues teniendo que vencer los obstáculos, ¿no? Digamos, hoy en día y la gran dificultad que hay en el siglo XXI, tanto como los jóvenes, tanto como los jóvenes como también nuestro aprendizaje es las redes sociales, ¿no? Cómo esto desde la neuropsicología y la neuropedagogía está haciendo un daño gravísimo en los procesos cognitivos, ¿no? De ver un video de 4 o 6 segundos y estar en ese constante y cómo eso también desvía y haya problema se desconcentre también las personas. Hay que ir mejorando eso y el daño que puede ser irreversible también para los procesos cognitivos y cómo puede traer consecuencias más adelante con otros trastornos, ¿no? Ya viéndolo desde la parte de la psicología y de la neuropsicología, cómo puede eso llevar también a que no haya una buena estimulación, a que no haya un buen aprendizaje, que de pronto lo que hoy impulsa la neuropsicología y la neuropedagogía es a la neuroprevención, a la neuroprotección, pero también cómo por medio de esta buena estimulación cognitiva ayudar a tener una buena salud cognitiva en la vejez y ayudar a que no hacer esa reserva cognitiva y esa neurogénesis para que no aparezcan esos trastornos de déficit de atención en los niños y en los jóvenes, esa parte de la pérdida cognitiva, ¿no? ¿Qué es eso? Eso lo quería compartir. Pues ya quería decirle a los compañeros, a la tutora que nos va a escuchar, que muchísimas gracias por ese espacio, por habernos acompañado y haber, pues, dialogado en estas presentaciones. Los dejo que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Gracias a todos.